Buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende cuando estén viendo este video. Como habíamos arreglado en el video anterior, íbamos a seguir viendo las características de Egipto en cuanto a sus funcionarios, aquellos que asesoran al faraón en sus tareas diarias. Como vimos en el video anterior, el faraón tiene un poder ilimitado, no tiene que consultar absolutamente a nadie sobre lo que hace. Sin embargo, no puede hacer todas las funciones, por lo tanto aparecen en este capítulo los funcionarios del faraón. Los funcionarios del faraón son aquellos que realizan las tareas que el faraón les encomienda. Vale aclarar que ninguno de estos funcionarios elige su labor por vocación, son designados por el faraón y es el faraón quien decide cuándo se acaba la función de estos. El primero y más importante de estos funcionarios es el visir. El visir es quizás la mano derecha del faraón, es la persona más allegada del faraón y es quien se encarga principalmente de las cuestiones que tienen que ver con la agricultura y el comercio. Controla, fiscaliza, se encarga de que básicamente todo en Egipto, lo que tenga que ver con la agricultura y el comercio, funcione. En particular, como vemos, su función es más bien económica, tiene que ver con la actividad económica de Egipto. Después aparecen los nomarcas. Los nomarcas son, la palabra es nomarca, no es monarca. Está bien escrita y está bien pronunciada. La palabra nomarca viene porque gobernaban las provincias, eran los gobernadores de las provincias y las provincias se las llamaba nomos. Eran designados por el faraón y eran quienes se encargaban de organizar esa provincia justamente, pero su función más importante era la de cobrar impuestos. Recordemos que Egipto está compuesto por una economía tributaria, en donde el cobro de impuestos es quizás lo más importante. Luego viene otro de los funcionarios importantes del faraón, es el sacerdote. Cuando aclaré al principio que los funcionarios no hacen sus labores por una cuestión de vocación, me refería específicamente a esto. Hoy en día es común que alguien elija ser sacerdote porque principalmente tiene un llamado de Dios o siente la vocación. En este caso no, eran funcionarios designados por el faraón, que si el faraón consideraba que en algún momento debían ocupar otra función, lo tenían que hacer. El sacerdote se encargaba de todo lo referente a la religión. Hasta ahora, como vimos, el visir en cuanto a la economía, el nomarca en cuanto a los tributos y el sacerdote en cuanto a la religión. ¿Qué hacía en cuanto a la religión? Se encargaba del culto a los dioses, actos funerarios y además luego podían realizar otro servicio, como ya dijimos. No necesariamente ocupaban esta posición de por vida. Por último, tenemos a quizás los funcionarios más importantes de Egipto. Eran los escribas. Los escribas eran aquellas personas que se dedicaban al manejo de la escritura. La escritura en Egipto era considerado un secreto de Estado, no se difundía. Era usada principalmente para las cuestiones que tenían que ver con la religión y para ellos era una cuestión de suma importancia. No podía ser revelada la escritura en Egipto, a diferencia de en otros pueblos que vamos a ver más adelante. Bajo ningún punto de vista es popular, es para una élite y solamente ellos pueden manejar la escritura. Los escribas eran los encargados principalmente de esta función. Bueno, hasta acá llegamos y tenemos a los funcionarios del faraón. Como dijimos, el faraón no tenía que consultar con ellos sus decisiones, simplemente, como decimos, eran funcionarios. La palabra funcionario implica que cumplían funciones que les daba el faraón. Por lo tanto, el faraón seguía teniendo poder absoluto y estos debían cumplir las funciones que el faraón les otorgase, las tareas que él le encomendase. Muchísimas gracias.